Bienvenidos a CATraders al video aplicativo número 6, correspondiente a la lección 6 del primer mes de la mentoría anual de CATrading. En este video aplicativo lo que vamos a hacer es repasar un poco acerca de la utilización del punto de equilibrio, pero esa vez en confluencia, y o unificando el concepto de las zonas premium, ¿Qué es una zona premium? Es una zona que se encuentra por encima del 50% o equilibrium de un rango fractal linear range, y que nos va a servir para la colocación de cortos y o ventas, ¿de acuerdo? En ese sentido, el primer insight que hay que considerar a la hora de operar estas zonas premium es que debemos estudiar la neutralización, de un máximo anterior. En ese sentido, si yo tomo la neutralización de este máximo anterior a CATraders, la voy a delimitar de esta forma para entender que por encima de ese máximo el precio ya ha tomado buy stops y o probablemente ha tocado stop loss, Lo principal es ello para yo poder esperar que el precio cree un swing impulsivo bajista, una reversión, que luego me cree un nuevo fractal y ese fractal a su vez me crea un retroceso. Esta reversión puede llegar aquí y el precio después crea un retroceso para yo poder vender. Esa es la idea de la utilización del punto de equilibrium en este tipo de zonas y o de las zonas premium para la colocación de ventas. Sin embargo, véase que aquí el precio neutraliza mínimos anteriores. Entonces, véase la, digamos, prioridad de movimiento, jerarquía de movimiento, por decirlo así de alguna forma. Primero el precio ha neutralizado un máximo, ¿de acuerdo? Luego se ha movido hacia la neutralización de este mínimo, que sería el mínimo más reciente. Vamos a trazarlo hasta aquí, con otro color. Boom. ¿Qué está sucediendo aquí acá, traders? Aquí lo que está sucediendo es básicamente que el precio está tocando stop loss, Stop loss de traders en compra. ¿Perfecto? Muy bien. En este sentido, también hay retail traders que se están colocando en venta. Es necesario por parte del algoritmo y por parte de la manipulación del market maker que se cree esta especie de estructura, para que el retail trader tenga dónde colocar sus stop loss, ¿de acuerdo? Es importante, el retail trader en cuanto ve un máximo, un máximo que esté claramente definido, lo que hace es colocar su stop loss por encima de él. ¿Qué pasa? Que el retail trader no necesariamente entrará, en el rompimiento in situ, en vivo, en el instante de este mínimo. El retail trader probablemente espere que este siguiente mínimo, ¿de acuerdo? Este siguiente mínimo sea roto para entrar al mercado, una orden por mercado, valga la redundancia del término, y así pueda él colocar su stop loss justamente por encima de este máximo, ¿de acuerdo? Esa es la idea, esa es la razón, así es como opera el retail trader. Sin embargo, nosotros entendemos que luego de esta neutralización probablemente se efectúe un retroceso. ¿Por qué? Porque si analizamos temporalidad mayor y tenemos argumentos y fundamentos de que el precio vaya a crear una expansión bajista como la que vemos aquí, este movimiento direccional va a estar patrocinado por los niveles que encontremos en temporalidad mayor, que es la temporalidad que operan básicamente los traders institucionales. Por lo tanto, yo sé o puedo asumir que el precio vaya a subir. Si pretendo colocar una compra en una zona de descuento, claro, trazando un Fibonacci, es algo tan sencillo como trazar el Fibonacci de aquí a acá, determinar la zona de discount zone y esperar que el precio expanda, lo puedo hacer acá, traders. Pero tengo también que tener en consideración que el precio va a retroceder hasta un precio específico, un nivel específico, por utilizar otro término, y luego de ello va a volver a crear una expansión bajista, a favor del movimiento direccional de temporalidad mayor. Veas entonces que si yo no voy a operar una compra, puedo hacerlo. Les he enseñado, les voy a enseñar a lo largo de toda la mentoría cómo aprovechar distintos movimientos direccionales que sean suficientes para ustedes o en definitiva que esperen que el precio llegue a sus precios, a sus niveles específicos para que puedan operar el setup que a ustedes más les guste o con el que se sientan más cómodos, Por lo tanto, lo que voy a hacer a partir de este momento, lo que se podría asumir es el trazo de la herramienta de los retrocesos de Fibonacci desde el punto máximo hasta el punto mínimo. Si trazo de esta manera la herramienta de los retrocesos de Fibonacci, me voy a poder dar cuenta de que este retroceso está llegando justamente a la zona del equilibrium del rango fractal o del linear range que estoy estableciendo, ¿de acuerdo? Que estoy delimitando. Este 50% es un primer nivel que yo podría aprovechar, para la colocación de un corto, Por lo tanto, si yo quiero
corroborar las probabilidades que existen de que este trade en corto, que vaya a ser un trade exitoso, debo evaluar el horario en el que el precio está llegando a ese equilibrium, ¿de acuerdo? Véase que además de llegar al equilibrium, está neutralizando máximos anteriores, está neutralizando justamente esta zona de máximos. Por lo tanto, yo puedo asumir que esta es una completa consolidación, perfecto. Tengo un Euro Swing que parte o llega al equilibrium y puedo, por lo tanto, tomar una orden en venta en el equilibrium. Si vemos la hora en la que el precio llega en primera instancia al equilibrium, llega en London Open Kilson, ¿de acuerdo? Es importante tener en consideración el horario y la influencia que recae sobre el comportamiento del precio. Luego, ¿en qué momento se crea el stop hunt? Okay, probablemente muchos piensen que en el rompimiento de este máximo el precio va a alcanzar un siguiente nivel óptimo de entrada. A veces no quiere decir eso, no necesariamente quiere decir eso. Por ello es importante que simple y sencillamente observemos cierres de vela. Y los cierres de vela, si hacemos un zoom, los cierres de vela están por debajo del equilibrium. ¿Perfecto? Perfecto. En este sentido, acá también tenemos una microconsolidación que sería un aspecto interesante a tener presente. Tenemos microconsolidación, Euro Swing, ok, por encima del 50%, ya podemos considerar que el precio se encuentra en Premium Zone, ok, o en zona Premium. En ese sentido, podemos tomar una operación en corto, que se está dando justamente en la apertura de la vela de las 9 de la mañana, es decir, en el lapso que existe entre la New York Open Kilson y la London Close Kilson. Perfecto, excelente. Yo tengo este rango, sin embargo, por encima de los cierres de vela, ok, que están aquí, tengo un vacío de liquidez. Véase que, no obstante, el precio crea un swing impulsivo de alrededor de unos 100 pips, ok, o más de 100 pips, 275 pips, perfecto, totalmente aprovechables por nosotros. Esto realmente fue un trade increíble, ¿ok? Véase que si queremos tener objetivos muy precisos, podemos ir a por estos mínimos iguales, como una zona de sell side liquidity, mínimos equal lows, ¿ok? En términos de mecha. Este mínimo también, ¿se fijan? Y este mínimo, perfectamente neutralizado. Recuerden que nuestros objetivos en una compra, perdón, en un corto, van a ser los mínimos que se encuentran en la curva de compras anterior, ¿ok? Listo. Entonces vamos a repasar nuevamente lo que sucede acá. Yo tengo en primera instancia el equilibrium utilizado y probablemente también la formación de un swing impulsivo simétrico. Si vamos aquí, véase que casi el precio llega a formar un swing impulsivo simétrico. Si lo trazamos de los cuerpos de vela, probablemente sea así. Vamos aquí, vamos a trazarlo de los cuerpos de vela, vamos a trazar esto también del cuerpo de vela, perfecto. Tenemos allí un symmetrical price swing, porque si damos un gráfico de líneas, lo que vamos a observar es máximo, mínimo más bajo, ¿de acuerdo? Equal lows, neutralización, boom, reversión, equilibrium, boom, venta, perfecto. Y symmetrical price swing, perfecto. Podríamos utilizar el menos 100% como un nivel, ¿ok? Dentro de la herramienta de los retrocesos de Fibonacci en forma de extensión, ¿ok? Como un nivel objetivo. Y de todos modos vamos a tener justamente esta confluencia en el 50%, que va a ser básicamente un precio específico a utilizar por nosotros. Pero ¿qué sucede después acá, traders? Yo tengo aquí un vacío de liquidez y además de eso tengo también los precios premium que van a estar establecidos por el 79%, el 70.5% y el 62% de Fibonacci. Perfecto. Vamos a ver qué sucede en el tiempo luego de que el precio llega al 50%. Sí, acá tengo una especie de breaker utilizado, neutralización mínimo anterior, y eso es justamente lo que sucede, lo que ustedes acaban de observar. El precio está llegando a una zona premium establecida por el 79% de la herramienta de los retrocesos de Fibonacci, ¿ok? Del rango principal que yo he medido. ¿Perfecto? Y por yo me refiero a todos nosotros, todos los que estamos estudiando este video aplicativo número 6. Veas entonces que el precio supera el 50%, equal highs, boom, neutralización, perfecto, vacío de liquidez, ¿de acuerdo? Rellenado con prácticamente la misma velocidad con la que fue creado. Luego tenemos una pequeña especie de consolidación, expansión alcista. Antes de neutralizar un máximo, el precio se detiene, ingeniería de liquidez, ¿ok? Luego, neutralización de estos mínimos, suficiente acá, traders, suficiente ¿para qué? Para enviar el precio hacia arriba. Tenemos aquí, en términos de price action, tenemos este mínimo,
este máximo, discount zone, expansión alcista que lleva el precio de discount to premium, ¿de acuerdo? Perfecto, es así como se mueve el precio, vamos a estudiarlo en Fair Valuation, ¿ok? En este sentido, el precio se ha movido, ¿ok? De una zona de descuento hacia una zona premium de un rango anterior, ¿ok? Este es un rango pequeño, este es un rango anterior y muchísimo más grande, por supuesto. Véase que llegamos al 79%. ¿En qué horario es que el precio llega a un 79%? Vamos a ver cuándo se da la llegada del precio a las 11 de la noche hora New York. En ese sentido estaríamos en la Asian Killzone, pero estamos en libra esterlina y en japonés. Por lo tanto, podríamos considerar la colocación de un trade dentro de la Asian Killzone, esperando que la Asian Killzone constituya el máximo de este día. ¿Ok? Sin embargo, también va a ser importante que nosotros consideremos los niveles de patrocinio que estén a nuestro alcance, como este bearish order block que tenemos allí. Tenemos un bearish order block que puede ser perfectamente utilizado por nosotros. ¿A qué hora el precio llega a ese bearish order block? Boom. Tenemos el precio llegando en la London Open Killzone. Ok, con esto y con los videos aplicativos anteriores, les quiero dar un panorama de lo que pueden encontrar teniendo en confluencia las zonas premium, las zonas de discount, la observación, ok, de los distintos rangos que pueden considerar en distintas temporalidades, el ciclo de entrega de precio. A esto me refiero a que cuando les digo que consideren cuándo se forma un máximo en términos de horario, cuándo se forma un mínimo, cuándo se neutraliza un máximo, un mínimo, cuando el precio respeta un lower block, cuando rellena un vacío de liquidez. Es importante que lo tengan en cuenta de acuerdo a traders. En este sentido, si yo coloco un trade en corto en la London Open Killzone, voy a tener, acuérdense que voy a por los mínimos en la curva de compras anterior, que en este caso sería pues esta curva de compras, ¿ok? Si yo voy y coloco mi trade en la apertura del bearish order block, voy a tener hacia la neutralización de estos equal lows, solo hacia la neutralización, 145 pips de potencial profit, ¿de acuerdo? Los niveles que establece la herramienta de los retrocesos de Fibonacci, que son los OTES, como se conoce comúnmente, no son mágicos, ¿ok? No son mágicos. El precio va a alcanzar, siempre que el nivel óptimo de entrada esté en confluencia con un nivel de patrocinio institucional, vamos a estar en altas probabilidades. Pero el precio va a buscar precisamente con prioridad estos niveles de patrocinio institucional, como lo son este bearish order block, al PIB, y más de 145 pips de profit. Porque si se fijan, el precio luego continúa cayendo. Pero ¿hasta dónde acá, traders? Esto es importante. Yo aquí tengo un siguiente rango. En términos de cálculo de objetivos, yo puedo trazar ahora desde este mínimo hasta este máximo, ¿ok? Y salirme, fíjense, puedo salirme de mi trade en corto aquí, puedo salirme aquí, puedo salirme aquí, ¿ok? O aquí, ahí sería. Perfecto. O en el 79%. Va a ser importante que nosotros establezcamos con bastante criterio nuestros objetivos. ¿De acuerdo acá, traders? Entonces, recapitulando en la lección de hoy. Primer insight, neutralización de un máximo, ¿ok? Pueden esperar que el precio retroceda, luego utilización del punto de equilibrio, ¿ok? Como una primera zona, área, espacio o precio específico que pueden utilizar para la colocación de un trade, en este caso en corto, y o esperar que el precio suba hacia zona premium y luego, claro, por supuesto, colocar una operación nuevamente en corto a favor de un potencial movimiento direccional bajista que vaya y neutralice mínimos, ¿ok? En este caso de la curva de compras anterior, siempre estableciendo sus objetivos de la manera más óptima posible.